Ok, Génesis 24 es donde ya falleció Sara, que en el capítulo anterior estuvimos hablando de dónde fue enterrada, que era en Canaán, ¿verdad? Donde adquiere no solamente una cueva donde puede ser sepultada Sara, Abraham también compra un terreno que viene esa cueva en Hebrón. Y ahora vamos a estar hablando de cuando Abraham busca una esposa para Isaac. ¿Cuándo sucede esto? Hemos hablado, ¿verdad?, durante los años de la vida de Abraham y que nace Isaac a los 100 años de vida de Abraham. Y ahora, pues, después de la muerte de la madre de Isaac, ya tenía 37 años de edad Isaac. Entonces, según en Génesis 25:20, Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca. Entonces, más o menos tenía 39 a 40 años en esta capítulo. Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos que se traslada de Canaán, ¿verdad? Por instrucción de Dios. Y luego también hemos visto que ahora tiene a Isaac, que esos son los personajes que van a estar hablando. Eliezer es el siervo que habla, que es más antiguo de la casa de Abraham, a quien encomendó encontrar esposa para su hijo Isaac. Esto lo vimos en Génesis 15:2, que nos da este nombre, y este es el que subimos, el que habla en este capítulo, aunque no menciona el nombre del siervo. Rebeca, también vamos a estar viendo. Rebeca, que también vimos en capítulos anteriores de cuando menciona la genealogía de la parentela de Abraham. Y Betuel, que también es hijo de Nacor, hermano de Abraham, y es sobrino de Abraham y padre de Rebeca. ¿Dónde es que ocurre? Acuérdense, Canaán está, ¿verdad? En este lado, en este centro, ¿verdad? Y Egipto está aquí. Harán es donde es parte de Mesopotamia, que es donde van a estar o donde va a estar viajando este siervo al cual envía Abraham a buscar una esposa para Isaac. Y habla que Isaac vivía en el Negev al sur de Canaán. En los versos del 1 al 9 es cuando Abraham le pide a su siervo que le busque esposa a Isaac, y Abraham era ya anciano, muy entrado en años, y pidió a su siervo de mayor confianza, Eliezer, que fuera de la ciudad, perdón, a la ciudad de Nacor, la tierra de sus parientes, y encontrar una esposa para su hijo Isaac, porque no quería que se casara con una cananea. Después de que pide, ¿verdad?, el criado o su siervo que vaya, también dice que al pedirle esto era un juramento que tenía que hacer. También vemos una oración que hace el siervo de Abraham cuando llega a Mesopotamia, a la ciudad donde le dijo a Abraham que fuera. El siervo había cargado con él 10 camellos con provisiones y regalos y se dirigió, ¿verdad?, a Mesopotamia, unas 550 millas. Mire que también era como 450. Bueno, aquí dice 550. Y cuando esto sucede, ¿verdad?, llega a un pozo donde habla que llega con sus camellos y ora a Dios y le pide que le mostrara la mujer adecuada para que se case con Isaac. Esto es algo muy importante que lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque es no solamente él como nada más buscando cualquier persona, pero que el Señor lo dirija a la correcta persona. Mientras estaba junto a una manantial de agua, oró que la joven a la que yo diga, esta es la oración que hace el siervo, que la joven que yo diga que por favor baja tu cántaro para que pueda beber, y que ella me responda. Ahorita vamos a entrar en esto, pero él le pide un trago de agua y que ella le responda, ¿verdad? Bebe y también daré de beber a tus camellos, sea la que tú has designado para tu siervo Isaac. Eso es lo que él básicamente le dice: Señor, si esa doncella me responde con esto, entonces sabré que es la que tú estás escogiendo como esposa. El siervo encuentra a Rebeca en el manantial
de agua, que es la que no solamente le ofrece de beber a él, pero también ofrece de beber a sus camellos. Antes de terminar su oración, una hermosa joven llamada Rebeca, dice, se acercó al manantial del agua y el siervo le pidió de beber y ella se ofreció a dar de beber a sus camellos, que es lo que estábamos hablando. Al darse cuenta, este siervo que su oración había sido escuchada, el siervo le dio a Rebeca regalos de oro y Rebeca le invitó a pasar la noche en casa de su padre Betuel. El siervo explica sus intenciones a Betuel, su padre, en los versos 28 al 49. Y Labán, el hermano de Rebeca, recibió al criado de Abraham y cuidó de sus camellos. Quien Labán era también como el jefe en ese hogar. El siervo le relató a Betuel los detalles y el propósito de su viaje, ¿verdad? Encontrar una mujer para su amo, quien era Isaac. Entonces, aquí nos habla en el verso 50 al 61, nos habla que Rebeca abandona su casa de su padre para ir a casarse. Creyendo que Dios había bendecido la misión del siervo, Betuel dio permiso a Rebeca para marcharse y casarse con Isaac. Y cuando esto sucede, el siervo se inclina y adora a Dios. A la mañana siguiente, Rebeca y el siervo emprendieron el viaje de regreso a Canaán. Y después en los versos 62 a 67, está largo, ¿verdad? El capítulo, pero esta historia es algo hermosa que nos habla la palabra, ¿verdad? Una historia de cómo se conocen estos dos para poder ir a traer este matrimonio. Rebeca se casa con Isaac en este tiempo. Después de ese largo viaje, el criado encontró a Isaac meditando en un campo del Negev y Isaac, al verla, ¿verdad? Ella se cubre y dice que después Isaac la lleva a la tienda de Sara, su madre, y toma a Rebeca como su mujer, la cual llegó a amarla también. Y aquí terminamos con el resumen. Así vamos a entrar en el capítulo 24 de Génesis. La palabra de Dios leemos en el nombre de Jesús y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Habíamos visto cómo el Señor lo había prosperado, ¿verdad? En sus ovejas, en riquezas, ahora también parte de una posesión de la tierra de Canaán. Y entonces en todo eso había sido bendecido. Y recordemos que ya había muerto también Sara, ¿verdad? Eso es algo que también quiero recalcar. Y dice el verso 2, ¿verdad? Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juraré, no, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Am, Voy a pausar para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. También antes de que empiece a explicar sobre este juramento que se hace, nos habla en Génesis 15, ¿verdad? Cuando él estaba orando para que Dios, um, pues básicamente le pregunta al Señor, ¿verdad? Que si el mayordomo de su casa sería el que heredara lo que el Señor le está dando. Y el Señor le responde que no, que el Señor le dará un hijo de Sara. Entonces, aquí es donde menciona este nombre Eliezer. Y por eso es que pensamos que cuando está en Génesis 24 mencionando a este criado, es ese mismo siervo que se había mencionado en Génesis 15. La palabra siervo también significa Ebed, tiene la palabra abad que hemos hablado. No solamente significa alguien que sirve de servidumbre, pero también significa alguien que es un siervo de parte de Dios. Alguien que era hijo, ¿verdad?
se hizo siervo y este fue Jesucristo. Y cuando habla sobre este siervo, habla sobre un siervo abad, como lo fue Eliezer. Y es muy importante recalcar esto. También habla que él era el más viejo de sus siervos, que nos habla descripción general. En la Biblia, el término se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento para denotar la edad y el respeto asociado a esa edad. Les quería leer esto que yo había anotado. En la antigua sociedad israelita, la edad se equilibraba a menudo con la sabiduría y los ancianos eran vistos típicamente con los líderes y responsables de la toma de decisiones dentro de la comunidad. La palabra puede usarse como sustantivo y como adjetivo. Como sustantivo se refiere a menudo a un anciano o un grupo de ancianos. Por ejemplo, en Éxodo 3:16, Dios ordena a Moisés que reúna a los ancianos de Israel y que les diga, ¿verdad? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho, he velado por vosotros o he visto y he visto lo que se ha hecho en Egipto. Como adjetivo, ahorita no, papi. Como adjetivo describe a alguien que es anciano, como se ve en Génesis 18, donde dice, y Abraham y Sara eran ya viejos y entrados en años, y habla que Sara ya había pasado la edad de dar a luz. Significado cultural, en el contexto cultural de la Biblia, ser un viejo estaba asociado con el honor y la autoridad. A menudo se consultaba a los ancianos por su sabiduría y eran parte integrante del gobierno y la guía espiritual de la comunidad. Y como lo vemos aquí, lo sigue mencionando también, que este mayordomo o este siervo, ¿verdad? Era el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y él tenía un temor de Dios, había sido instruido por Abraham, ¿verdad? Para seguir a este Dios, a Jehová. Y esta forma de juramento, ahora sí vamos a poner a hablar sobre esto, ¿verdad? Porque miren que le dice Abraham y dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, que es la parte, ¿verdad? De la pierna de arriba. Para nosotros en este día, pues no se usa a este tipo de juramentos como solía hacerse en esos tiempos. Voy a leer algo que vi. La antigua forma de juramento, descrita en los versículos 2 al 4 y 9, es explicada por Charles Pfeiffer. Según el lenguaje bíblico, se dice que los hijos salen del muslo o de los lomos, que es la parte reproductiva, ¿verdad?, de los hombres, de su padre. Colocar la mano bajo el muslo significa que en caso de que se violara un juramento, los hijos que habían salido o podrían salir del muslo vengarían el acto de deslealtad. Esto se ha llamado jurar por la posteridad y es particularmente aplicable aquí porque la misión del siervo es asegurar una posteridad para Abraham a través de Isaac. Y esto está en los comentarios de la Biblia en Believer's Bible Commentary, para aquellos que lo quieren ver. Pero básicamente lo que significa es que cuando Abraham le dice, ¿verdad? Juras por mí y por mis hijos futuros que si violas este juramento, ellos vendrán por ti o tomarán venganza por mí, ¿verdad? Y esta era la manera en que se hacía estos juramentos y la persona que se comprometía, en esta ocasión el siervo, a cumplir su parte del juramento, sabía y entendía la consecuencia si es que no lo cumplía. Este tipo de juramento también lo vemos cuando Jacob, más adelante en Génesis, hace que su hijo José jure enterrarlo en donde fueron sepultados o enterrados sus padres. Pues en ese tiempo recordemos que era muy importante, ¿verdad? Dónde eran sepultados y ellos estaban viviendo en Egipto cuando hace José este juramento. Era importante dónde era sepultado porque era parte de la heredad ancestral y aparte que era la heredad que Dios les había dado en Canaán. Este, el criado, ¿verdad? Vamos a regresarnos aquí a Génesis.
Entonces ahora sí entendemos por qué le dice verdad sobre esto. Y miren que le dice, júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo de mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Recordemos que los canaítas tenían prácticas abominables a Dios y no quería, ¿verdad?, que esa influencia viniera a también tomar parte de lo que él había establecido o Dios había establecido con él y ahora con Isaac. Entonces no quería que esto fuera así, entonces por eso es que lo manda de donde él es. También algo que recalcar, como les estaba diciendo, ¿verdad? Abraham ya era de edad avanzada, entonces él como que después de la muerte de Sara se puso a pensar yo que ya él era 10 años mayor que Sara, entonces él estaba pensando pues ya no voy a durar más tiempo y necesitaba que buscarle una esposa a su hijo para que se siguiera cumpliendo la promesa que el Señor tenía a través, ¿verdad?, del linaje o de la descendencia. Y pues ahora venía a ser Isaac a recibir esa promesa. Y vemos también que Mesopotamia no era cerquitas, lo vimos ahorita en el mapa, ¿verdad? Estaba retirado. Yo había pensado que eran 450 millas, pero ahí dice 550. Bueno, yo le hice la estimación 450 millas. Si nosotros ahorita viajaríamos esas millas, más o menos en el highway o freeway aquí en Estados Unidos que usamos, ¿verdad? 70 millas por hora, llegaríamos más o menos en 6 horas, 6 a 7 horas, ¿verdad? Si es que es directo el viaje. Pero si, por ejemplo, el siervo iba a estar viajando por un camello y los camellos sin carga viajan 70 millas, o perdón, de 40 millas a 80 millas al día es el límite que tienen de estar caminando, ¿verdad? Que es una gran cantidad, pero aún así, ¿verdad? No iba a ser rápido, iba a ser en una velocidad como de 25 millas por hora. Y pues aún así, si es que viene cargado, usualmente eran 40 millas el límite de su, um, pues de estar caminando con carga. Entonces, le tomaría más o menos unos 11 días si eran 450 millas y si eran más, pues entonces le tomaría más tiempo para más o menos ver que esta tarea que le estaba diciendo que hiciera no era ninguna tarea fácil y que pues obviamente Abraham pues ya estaba muy avanzado para estar viajando tan largo, ¿verdad? Viaje y tan pesado. Entonces por eso se la encomienda a su siervo, que era un siervo que él tenía, ¿verdad? Esa plena confianza. Pero también vemos aquí en el verso 6 que es, perdón, verso 5 que le pregunta el criado, ¿verdad? Antes está como negociando este trato entre este juramento de Abraham y él, que le dice quizá a la mujer que yo vaya y le diga, oye, ven, vamos, estoy buscando una mujer para mi amo, tal vez ella no va a querer venir conmigo, especialmente si es tan lejos el viaje, ¿verdad? Volveré pues yo por tu hijo y básicamente a llevarlo para allá y Abraham le dice que no. Dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, y nos dice por qué, ¿verdad? El verso 7 porque dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y básicamente le está diciendo, no quiero que se regresen de donde ya Dios me tomó para nosotros ahora poseer esta tierra donde aquí es donde que el Señor quiere que estemos. Recordemos que Abraham ya también había salido de la tierra que el Señor les prometió varias veces por causa de la hambruna, ¿verdad? Que el Señor también le seguía trayendo de regreso a donde el Señor le había prometido prosperarlo. Entonces él ya lo había entendido y básicamente lo que está recalcando aquí. Pero también le dice, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Él le asegura que el Señor va a estar con él, ¿verdad? Para que vuelva con una mujer para su hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti,
serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, básicamente, si es que por alguna razón esa mujer no quiere regresar, queda libre, ¿verdad? De ese juramento que se hace en donde va a venir, pues, condena si no cumple. Entonces vemos que el criado se pone de acuerdo con Abraham y puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Vemos que rápido el de mañana también va el siervo y empieza a tomar camino, ¿verdad? Y el verso 10 nos habla que tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Eh, Algo que quiero recalcar es que no era cualquier tipo de regalos que traía. En aquel entonces, tú tener posesión de un camello o de un caballo o de algún tipo o de aún de un asno, tipo de transporte, ¿verdad? Era grandes cosas. Es como ahora en día tener un carro de último modelo, ¿verdad? Es muy raro. Entonces, en ese entonces era también súper rarísimo que alguien tuviera eso. Entonces, él toma 10 camellos que eran los que podían recorrer más millas sin tener que estar tomando tanta agua, ¿verdad? Pero sí sabemos que los camellos consumen mucha agua y lo guardan en sus lomos o en atrás de sus espaldas. Este, pero bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Donde dice el verso 10 donde dice, terminando, dice, llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, de donde es Abraham. Y que hace, ¿verdad? Se dice, hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Miren que él usa sabiduría, ¿verdad? Para poder encontrarse entre doncellas que iban, pues, el poder ver de entre ellas cuál es el Señor lo iba a dirigir. Y miren la oración que hace, que es una oración muy sabia, que dice, ¿verdad? Oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entonces él está básicamente diciendo, ¿verdad? Pon a esa mujer, porque obviamente darle de beber a sus camellos no era cualquier tarea, ¿eh? 10 camellos bebiendo agua, no me acuerdo cuántos galones de agua consume un solo camello. Imagínense 10. Entonces, algo que también quiero recalcar, no sé por qué, ¿verdad? Pero una de las discusiones que hay entre musulmanes y otros tipos de doctrinas, piensan que Rebeca era una niña de 3 años o alrededor de esa edad. ¿Cómo puede una bebé chiquitita, ¿verdad? Estar cargando tanta agua? Y habla que era una doncella, o sea, una mujer joven, ¿verdad? No está hablando sobre cualquier tipo de mujer. Entonces, nada más lo quiero recalcar, porque aquí, aunque no dice la edad que ella tenía, sí habla que era una mujer joven, por eso se refiere en doncella, y también era lo suficiente grande para estar pudiendo cargar, pues, esa agua, esos cántaros con aguas para poder darle de beber a los camellos. Entonces, verso 15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, que está hablando sobre relaciones íntimas, ¿verdad? O sexuales, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía, o sea, ella fue nada más
agarrar su cántaro y iba de regreso. Cuando el criado la ve, ¿verdad? Corre donde está ella y le dice, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y miren que nada más básicamente le está pidiendo un traguito de agua, ¿verdad? Pero ella lo ve y ve que él viene con sus camellos y dice, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Entonces esto no era, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, básicamente, el siervo era muy sabio en esto porque él estaba viendo no solamente el acto de caridad de ella, pero también el esfuerzo que ella iba a tener, porque pues obviamente sabemos que el trabajo de ser ama de casa no es cualquiera. Y él está viendo una mujer trabajadora, ¿verdad? Y eso es algo que también él lo está viendo. Y esta es una mujer cual él está diciendo, bueno, es hermosa, es virgen, es trabajadora, es bondadosa, es verdad. Entonces, estos son buenos atributos que él está viendo desde ahorita, desde el principio, y está también viendo que el Señor contesta su petición. Estamos el verso 20, ¿verdad? Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, o sea, estaba pesado, ¿verdad? Y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Obviamente para nosotros ¿verdad? No significa nada si alguien nos dice, yo tengo paja, pero es básicamente si alguien nos dice, ¿verdad? Tenemos gasolina, algo que se necesita para el vehículo. Bueno, se necesita paja para dar de comer a estos camellos, ¿verdad? Entonces, habla, ¿verdad? Que tiene el lugar no solamente para que él pose, pero también para que sus camellos puedan estar ahí y comer. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y aquí es donde vemos él, ¿verdad? Que sabe que Dios lo bendijo en su viaje, que esta sí es la mujer a la cual el Señor escoge para ser mujer de Isaac. Y dijo, bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Historia de Labán también, voy a recalcar algo, no va a terminar aquí. Después también lo vamos a ver en Génesis, no me acuerdo qué capítulo, pero a próximos capítulos más adelante. Nada más, ahorita vamos a ver algo de él, ¿verdad? Dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes, y miren aquí algo que nos dice la Biblia desde ahorita. Miren lo que nota él primero, ¿verdad? Nota el pendiente, o sea, las joyas que se le había regalado a su hermana y los brazaletes en sus manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces él básicamente, ¿verdad? Se ofrece, pero ya había él visto que pues era un hombre o un siervo de un hombre rico y es muy interesado en Labán. También lo vamos a ver después. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Entonces, básicamente él lo quería probar bocado porque era importante que él dijera lo que estaba ahí, ¿verdad? Para negociar. Y si es que no iba a,
a ver nada, pues entonces él se iba a ir. Él no iba a querer comer sin antes de decir esto. Entonces dice, verso 34, dijo, ¿verdad? Yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, y vemos que esto era algo era que él estaba meditando en su corazón con el Señor en esta oración. He aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe tú y también tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus dos brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Recordemos que como ya también había sido Abraham de gran edad, ¿verdad? Pues los hijos de sus hermanos ya habían tenido hasta nietos. Y lo vemos en este caso, ¿verdad? Entonces ya eran otras generaciones, por eso es que apenas viene a pedir pues por una doncella. Dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. Ok, aquí también quiero recalcar antes de que empiece lo demás. Miren que cuando aquí lo dice quienes se lo estaban escuchando, habla que primero o menciona primero el nombre de Labán, que era el hermano mayor, ¿verdad? De Rebeca, y después del padre Betuel. Y esto usualmente en la palabra de Dios cuando alguien era mayor que alguien en no solamente mayor de edad, pero de autoridad, se nombraba primero ese nombre. Entonces, por alguna razón, no sé si el padre ya era muy viejo o estaba enfermo, que Labán era el que estaba tomando esa posición de autoridad. Y lo estoy recalcando aquí, ¿verdad? Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y qué hermosa reverencia de este o grande temor de Dios, de este siervo, ¿verdad? Dios, que realmente está reconociendo que fue Dios el que lo está bendiciendo, ayudándole a cumplir el juramento que se hizo en secreto y vemos que también recompensa, ¿verdad? O da ese dote por parte de Rebeca.
También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Ellos querían que se quedara él, ¿verdad? Esperando 10 días para básicamente prepararla antes de que se fuera. Pero recordemos que él no venía a quedarse, él venía a cumplir con su misión y irse rápido, ¿verdad? Y él no está queriendo tener más tiempo fuera. Entonces, le responde el siervo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Entonces, básicamente, pues le deja la decisión ahora a Rebeca, ¿verdad? Si Rebeca se quiere quedar otros días más o si ya se quiere ir. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Miren que ella atiende a esto, ¿verdad? Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces aquí vemos que básicamente se despide, ya ahora va a ser parte de ahora un matrimonio y la bendicen para que sea prosperada, ¿verdad? Am, Algo que se acostumbraba es que cuando la mujer se iba, también ella tenía criadas, sus siervas, las cuales iban a estar con ella, entre ellas su nodriza o la que la crió desde pequeña. Entonces vemos que también ella es enviada con ella, básicamente ayudándole, ¿verdad? Pues con sus tareas que también va a estar ahora como mujer adquiriendo. Entonces dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve, que hablamos que era el pozo donde había estado Ismael y su madre Agar, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Recordemos que el velo era como el velo del Medio Oriente, que cubre todo, ¿verdad? Nada más se va a ver, mira la parte de sus ojos. Y esto era algo muy común, especialmente si eras una virgen, que no te viera tu esposo hasta que ya se fuera a consumir el matrimonio, que después de estar casados. Entonces esto hace, ya se cubre, ¿verdad? Para que no la vire, pues ya sabía, entendió que era iba a ser su esposo. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, que eso es básicamente diciendo que se casaron, ¿verdad? Y se consumió el matrimonio, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así se termina, ¿verdad? Aleluya, este capítulo. Ahora también no solamente llega a tener una esposa, pero también llega a ser consolado a través de ella. Quería también enseñarles un testimonio que había escuchado, el cual también es parte, ¿verdad?, de esta historia que mencioné en Génesis 24. También esta hermana en Cristo que está compartiendo su testimonio se llama Rebeca, y es algo como el Señor, ¿verdad?, le muestra. También cuando ella era soltera, le muestra a quién iba a ser su esposo. Y quisiera ponérselos, déjenme nada más, antes de que le ponga play, le voy a poner para que podamos escuchar
lo que dice. Pero en una convención, yo estaba en una silla así como tú, y mientras alguien predicaba, escuché el Espíritu Santo hablando conmigo como si fuera su último intento, sacudiéndome, y me decía: Rebeca, yo ya te dije, lo que tengo para ti es mejor. Yo salí corriendo de mi silla, fui adelante, me puse de rodillas y dije: Dios, te voy a entregar lo que me parece bueno, porque tú me estás diciendo que tienes algo mejor. Y yo decido confiar en la vida que tú dices que tienes para mí. Yo quiero tu versión de la historia, no mi versión de la historia. Y entregué. En ese momento decidí terminar esa la relación. 3 años me quedé soltera después de eso. ¿Cuánto? Hasta que un día estoy en mi casa y Dios me habla: haz un ayuno de 9 días. Y yo, ¿de 9 días? En esos 3 años tenían personas que se acercaban y decían: Rebeca, estoy interesada en ti. Y yo escuchaba el Espíritu Santo diciendo: no es. A veces habían personas que me llamaban la atención y yo miraba y decía: está interesante. Y escuchaba el Espíritu Santo diciendo: tampoco. Y en eso fueron 3 años. Yo ya, tampoco, ya no me voy a casar. No, tampoco no fue así. Pero a veces mis amigas se casaron, mi hermano se casó. Y dime la verdad, cuando todos empiezan a tener una relación y casarse y caminar y uno está así, y yo. Pero yo siempre escuchaba una voz que me decía: tranquila, yo te prometí que si confías en mí te voy a traer lo mejor para ti. Confía. Y estaba en mi casa y escuché la voz de Dios diciendo: hace un ayuno de 9 días. Y yo, ¿de 9? Yo nunca hice un ayuno de 9. ¿Y para qué? Bueno, no entiendo, pero voy a hacer. Hice el ayuno de 9 días. Cuando yo estoy en el último día, entré a la oficina de mi papá, donde él trabaja. Estaba sola, mi papá estaba viajando. ¿Y dónde estaba mi papá? En México. Mi papá vino a una convención de hombres en México a predicar. Yo estaba en la oficina de mi papá en Brasil, de rodillas, haciendo una oración así: Dios, no sé por qué me dijiste que ayunara 9 días, no tengo idea. Pero yo ayuné, estoy aquí terminando el ayuno. Y te quiero decir una vez más: confío en ti. Cuando yo estoy orando, escuché que el Espíritu Santo me dice: ponte de pie y empieza a orar por tu esposo ahora. Y yo, ¿mi esposo? Y me puse de pie y venían palabras de mi mente: ora para que tenga paz. Y yo, que tenga paz. Ora para que él se sienta seguro, que se sienta seguro en las manos de Dios. Ora para que él esté tranquilo, que esté tranquilo. Y yo iba hablando. Me quedé como 30 minutos hablando todo lo que Dios traía a mi mente. Terminé de orar y dije: qué interesante, un día voy a saber. Escúchame, mientras yo estaba orando en esos 30 minutos, mi celular tembló. Y era un mensaje en WhatsApp de mi familia, que mi papá, que estaba en México, envió un mensaje diciendo: no van a creer, yo estoy aquí en una convención y acaba de morir un pastor en la tarima. Cayó muerto. Oren por su familia. Mientras mi papá envió el mensaje, yo estaba orando por ¿quién? ¿Están conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está acompañando? Solo que cuando mi papá está allá, va al funeral,
mira un joven. ¿Quién es ese joven? Es el hijo del pastor que murió. Y Dios le habló a mi papá. Íbamos a tener la convención de Brasil. Lleva a ese muchacho a la convención de Brasil. Porque yo voy a consolar a él de la muerte de su papá allá. Y mi papá se acercó al muchacho y dijo: Dios me dijo que te regalara un ticket para que vayas a la convención de Brasil. Dios te va a traer consuelo. Y yo estoy en mi casa. Voy a resumir, ¿sí? ¿Lo resumo? Llega mi papá del viaje y me dice: conocí a alguien interesante. Y yo: ¿cómo? Mi papá toda la vida, todos que aparecían, mi papá decía: no, 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 no. Y mi papá de la nada: conocí a alguien interesante. Y yo: ¿quién dice no? Ahora soy yo. No. Y de pronto mi cuñada me dice: Rebeca, hay alguien que va a venir a la convención. Y yo: ¿qué? Y yo estaba con mi corazón guardado. Pero escúchame, llegó el muchacho a la convención y yo entregué un pacto a Dios y yo dije: Señor, no quiero nada que no venga de ti. En el mismo momento él estaba en el otro lado del estadio entregando otra ofrenda al Señor, los dos entregando una ofrenda al mismo tiempo y pidiéndole: Señor, no queremos confundir. De la nada él empieza a decir: ay, tengo un sentir de que ella es mi esposa. Señor, háblame. Y Dios le dice: abre tu Biblia en Génesis 24. Él abre la Biblia y el texto decía: Isaac tomó a Rebeca como esposa y la amó, y ella la consoló de la muerte de su mamá. Y él empieza a llorar y dice: Señor, pensé que ibas a consolarme de muchas formas, pero no sabía que me ibas a dar mi esposa aquí. Y Dios me empezó a hablar y cada uno empezó a pedir señales locos y todo lo que pedíamos sucedía y muchas cosas empezaron a suceder. Y resumo, hoy estamos casados y tenemos 2 hijos y uno está al camino. Hasta ahí terminamos este testimonio, pero si la quieren escuchar, se llama Rebecca Howard, ahí está su testimonio. Pero para resumir, ¿verdad? Este siervo que representa como el tipo y figura, ¿verdad? Del Espíritu Santo para ir a traer a Rebeca y no solamente alentándola a ella cuando está allá, pero también ahora que regresa, vemos cómo el Señor, ¿verdad? Pone para que Rebeca atienda a ese llamado de parte de Dios, porque vemos que era Dios el que estaba poniendo, ¿verdad? Todo esto para que ella fuera la escogida para ser parte de la promesa, el cual el Señor había dado a Abraham. Como sabemos en los capítulos anteriores, cuando Dios llama a Abraham, también así llama a su mujer y al mismo ahora a Isaac, que es el que va a venir a tomar parte de esa promesa que el Señor dio a su padre. Ahora él tiene, ¿verdad?, que tener esa ayuda idónea, la cual ahora viene a ser Rebeca. Y vemos que así termina ese capítulo cuando ella no solamente viene a ser parte de un matrimonio, pero también trae consuelo a la vida de Isaac después de haber muerto su madre, que sabemos que es algo muy doloroso, una partida especialmente de alguien, ¿verdad?, que es tan cercano como una madre, como un padre. Entonces vemos que el Señor aún ahí usa a Rebeca para traer consuelo a su vida. Y aquí empieza estableciendo la palabra de Dios este matrimonio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo también ella, Sara, perdón, no Sara, Rebeca es usada de parte de Dios para escuchar cuando Dios le habla, porque también ella se mira como aquella mujer de oración, aquella mujer también temerosa que aprende a tomar a Dios como su Señor. Y lo vamos a estar estudiando también en los próximos capítulos.
pero así, no sé si haya una pregunta, un comentario, algo que quieran decir antes de terminar este estudio. No, yo no tengo preguntas. Ok, Sí, te escuchamos bien. ok. Por un momento pensé que a lo mejor tenía desconectado el speaker, como lo conecté en la computadora, pero ok, ya ahora sí lo escucho. Ok, gloria a Dios. Pues esta historia de amor así empieza, ¿verdad? Y personalmente yo también cuando, nada más quería mencionar esto antes de despedirnos, que personalmente también cuando yo me casé, obviamente que el matrimonio es difícil, ¿verdad? Pero más cuando es fuera de Dios, cuando no es yugo igual, que tienen las mismas o comparten las mismas, la misma fe, la misma esperanza en Dios, es más difícil y personalmente yo también experimenté, ¿verdad? Algo similar donde Dios nos contesta a mí y a mi esposo petición de que si es que es de parte de Él, antes de que nos casáramos, a ser novios para poder casarnos. Y el Señor así también responde de diferentes maneras, pero nos responde y gracias a Dios también así es como yo acepté ser novia de mi esposo, que después nos casamos. Qué hermoso es cuando Dios une a dos personas, ¿verdad? Como lo hemos visto a través de de la Biblia, los cuales se pueden unirse para ser parte de algo mejor, de algo mayor. Y en este caso, de una promesa la cual el Señor va a traer el Salvador. Así vamos a orar para ser despedidos. Primeramente, Dios, el próximo jueves vamos a estar reuniéndonos de nuevo, pero también los que nos reunimos en las oraciones de las mañanas, ahí estamos. Hermana, ¿mande? Es que, sí, como nosotros ya conocemos a Dios, ahora, por ejemplo, los jóvenes, los jovencitos, conocen a Dios. Si ellos van a querer casarse, supongamos, ellos le tienen que pedir primero a Dios, que Dios les enseñe o que Dios Él les puede buscar la persona con quien va a hacer matrimonio. Supongamos, si nosotros digamos, lo que yo digo, lo que yo quiero a esta mujer, esa es, yo la quiero. No le dejo a Dios. Si es la voluntad de Dios, esa mujer me va a tocar bien. Pero ahora en este tiempo no. Los que no conocen a Dios, yo voy a agarrar aunque mi padre y mi madre no quieren, pero yo sí, a mí sí me gusta. Es lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Es lo que le pasó porque no le pidió a Dios a la voluntad de él cuál es la mujer que le puede tocar. Y le fue mala. Y así ahora nosotros, como digo, ya conocemos a Dios, nosotros sí le podemos dejar que sea la voluntad de Dios a quien nos puede dar. Pero si no conociéramos a Dios, no, sino que al gusto de nosotros, al gusto de nosotros, ¿no? A mí me gusta esta mujer porque está güerita, porque está morenita, porque está delgada, porque está gordita, X cosa. A mí me gusta esta, pero no le pedí a Dios de que si ese es lo que Él me quiere dar, no a la voluntad mía. Y es cuando muchas veces sale mal. Como por ejemplo yo, con mi hijo, que digo mi hijo, yo siempre le pedí a Dios, búscale una pareja, porque él me enseñó varias muchachas, hasta me llevaba, dice, ven, te voy a enseñar a mi novia, quién sabe qué. Y sí, yo iba. Le digo, está bien, le digo, sí está bonita, quién sabe qué, esto y esto. Pero yo no le decía nada, pero yo siempre oraba por él. Dios mío, dale una mujer que de veras, que sea la voluntad tuya, que no sea la voluntad de él. Y le viene tocando una muchacha que también es
no está su papá, como él no vivió con su papá y ella también no vivió con su papá. Vivieron nomás con la mamá, pero Daniel casi no vivió con la mamá porque su mamá todavía estaba muy pequeña e iba a la escuela, entonces ah, Daniel vivió más con la abuela vivió, pero yo lo mantuve de todo. Entonces yo me encargué, yo le pedí a Dios que esto y esto y esto. Y Dios le dio una muchacha muy buena. Para mí es muy buena esa muchacha, porque se ayuda entre ellos dos. Y nunca han tenido problemas desde que se conocieron hasta ahorita. Ya lleva, a ver, pues ya lleva 15 años, a 16 años ya lleva. Viven juntos ya. Gloria a Se, Dios. se casaron bien en la iglesia. Nos casamos en la iglesia. Y primero se casaron en civil, luego se casaron en la iglesia. Ellos bien casados. ¿Por qué? Porque nosotros y la abuela le dijimos, ¿van a casar en la iglesia? Sí, sí, dijeron los dos. Entonces, yo miro hasta ahorita y Dios los ha bendecido mucho. Ahora ya tiene una casita, que es una trailer, pero ya en este mes él ya compró materiales porque van a fincar una casa normal. Primeramente Dios. Y es lo que yo digo, que Dios, cuando tú le pides a Dios, Dios, Dios da, como dice su palabra. Si nosotros le pedimos a Dios, Él nos da. Si nosotros le tocamos la puerta, Él nos abre y todo. Y es muy bonito. Es muy bonito cuando nosotros le dejamos a Dios que sea la voluntad de Él o Él que nos escoge lo que nosotros queremos. Es muy bonito. Amén. Y pues sí, realmente es algo hermoso porque aprendemos ahora a confiar en Dios y como padres, como por ejemplo Abraham, ¿verdad? Aunque le estaba encargando a su siervo a que fuera a buscar una sierva, o perdón, una esposa para su hijo, Sí, la nuera. si lo vimos, estaba él orando cada vez. Entonces ahora si nosotros también tenemos hijos, ¿verdad? Yo como aprendí eso cuando estaba soltera de estar orando por mi cónyuge, aunque yo no conocía a mi esposo. Y cuando yo recibí a Cristo, ya tenía 15 años y desde ese entonces yo empecé a orar. Y después cuando me casé, yo oraba por mis hijos, no teniendo hijos. Y pues ahora parte de las oraciones que se hace o que yo hago es también orar por los cónyuges de mis hijos. Y aunque ellos están chiquititos ahorita, y como quiera, eso es una parte de oración y hay que hacerlo también por nuestros hijos para que el Señor los guíe, que sea una persona quien los ayude, quien les ayude en sus etapas de desarrollo y crecimiento, no solamente, obviamente, como desde pequeño, pero ya mentalmente tiene uno que madurar y tiene que uno a veces experimentar ciertas cosas que necesitas a alguien realmente que te ayude. Y pues Sí, que el Señor se glorifique, ¿verdad? A través de todo esto, para que primeramente sea Dios de por medio de cada uno de las relaciones que se establecen. Y así es. y pues vamos así, ¿verdad? Ahora no hay otros comentarios, ¿verdad? Antes de terminar. Si no, pues vamos así a orar. Primeramente, Dios, a- seguimos estudiando Génesis. Vamos a ir ahora al capítulo 25 y Dios que nos ayude en nuestra trayectoria también con Cristo. Ujú. Amén. Así oramos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos trajiste. Gracias por
Isaac, gracias por Rebeca, gracias por Abraham, por ese siervo, Señor, fiel que de ahora, Padre Santo, aleluya, que estamos también estudiando, también aprendemos de ellos, para nosotros también, Señor, ser parte de la promesa que tú tienes para nosotros en estos tiempos, que seas tú dirigiéndonos, Señor, ya sea ahora, Padre Santo, que tenemos hijos para orar para esas ayudas idóneas, Señor. También sea usted glorificándose en aquellos, Padre Santo, que son jóvenes y solteros para que también te busquen, Señor, que sean ellos, Padre Santo, am, recibiendo tu voz, aleluya, y que realmente seas tú, Señor, dirigiéndolos en escoger, Señor hermoso, sus ayudas idóneas, Señor, tenga misericordia. Nuevamente enséñenos a confiar en ti, Señor, totalmente y rendirnos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor hermoso. También te pedimos que sigas tú guardando, Señor, nuestro dormir, nuestro descanso, el tiempo donde vamos a estar, Señor hermoso, am, teniendo, Señor hermoso, la voluntad de medianoche, Señor en el tiempo de descanso, sea usted guardándonos, sea usted nuevamente dándonos revelación a través de sueños, Señor, que podamos descansar y el día de mañana despertar, Señor, fortalecidos. Pedimos por aquellos también que nos reunimos, Padre Santo, de madrugada, que nuevamente usted nos ayude a despertar, Señor, y orar, Señor, y el próximo jueves, Padre Santo, continuamos también estos estudios bíblicos. Así somos despedidos, Señor, de esta reunión, pero tu presencia, Señor, siga por delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Así somos despedidos. Dios me los bendiga. Les amo en el amor de Cristo y estamos al pendiente ah, Amén. con Génesis. Amén. Dios los bendiga y que pasen feliz noche. Igualmente, que Dios me los descansen. bendiga. Hasta mañana, si Dios Amén, quiere. amén. De mañana. Amén. Dios les bendiga, que pasen feliz noche. Buenas noches. Dios bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga, Inda. Gracias, Daisy. Dios te bendiga. Que Dios bendiga también a todos y que tengan buena noche. Gracias, Nancy. Dios te bendiga. Amén. Pase buenas noches. Bye.